Buenas noches, tutora y compañeros. Mi nombre es Jefferson Rosso, estudiante de sociología y en cumplimiento pues a la actividad que estamos desarrollando con relación al curso de corrientes del pensamiento sociológico. El día de hoy voy a realizar la exposición correspondiente a la actividad número 3, práctica social. Esta actividad también se ha venido trabajando en colaboración con nuestra compañera que hace parte del grupo 29, Dina Marlene Eres, con quien pues hemos venido desarrollando esta actividad. Bueno, entrando en materia, de acuerdo pues a la temática, la construcción social de la realidad eh, es o tiene que ver pues con un concepto fundamental en la sociología contemporánea. Bourdieu, Berger y Luhmann ofrecen pues sus perspectivas únicas sobre las interacciones sociales y moldean nuestra comprensión del mundo. Hay unos enfoques teóricos que pues representan a Berger y a Luhmann frente a la construcción social, que es esa realidad en las interacciones cotidianas que realizan o realizamos todos a través de estos ejercicios repetitivos donde se convierten en normas que aceptamos, pues porque dentro de esa misma elaboración y construcción de funcionamiento social, pues venimos realizando esa actividad. La objetivización u objetivación mejor son las acciones humanas que se transforman en relaciones externas. Este proceso refuerza la percepción de las normas sociales. También tenemos la tipificación, que es la clasificación de experiencias y acciones ajenas que facilitan eh, la previsibilidad en las interacciones sociales. En este orden de ideas, tengo un problema aquí técnico. Tenemos también el enfoque teórico de Pierre Bourdieu en la construcción social. Bourdieu pues introduce el concepto de hábitos donde se reflejan nuestras experiencias en un entorno que influye en nuestras decisiones. Esto tiene que ver principalmente con, por ejemplo, con las actividades que nacen desde nuestro hogar. En el caso concreto, cuando nuestra misma familia tiene unas orientaciones, por ejemplo, agrícolas, y nosotros tomamos ese mismo camino porque hace parte de esa herencia de costumbres y tradiciones frente a todo el proceso de elaboración de las actividades referente a estos hábitos. Lo define Pierre Bourdieu como el conjunto de disposiciones que guían nuestras percepciones y acciones y se forman a través de la socialización. También nos hablas acerca de ese capital simbólico que son esos recursos que no solamente son los recursos materiales, sino aquellos inmateriales que nos dan cierto estatus social, ¿cierto? El conocimiento, la jerarquía que se hereda a través de un liderazgo social o un liderazgo de nuestros padres o nuestros familiares y hay un tipo de reconocimiento. Entonces no necesariamente tiene que ser ese capital económico quien nos pone pues en esta teoría. Comparación de los enfoques, bueno, entonces tenemos un aspecto, la construcción social, Bourdieu y Luhmann, a través nos hablan que se generan a través de las interacciones, mientras Bourdieu
nos dice que esto se genera a través del hábitus y el capital. El enfoque sobre el poder, Berger y Luhmann nos dicen que se enfatizan sobre la dinámica del poder, se centran mucho más sobre esas relaciones sociales y cómo el poder tiene o tiende a generar esa cadena de cierta manera invisible que afecta pues todo lo que es la dinámica social. Bourdieu nos dice que el énfasis en el capital simbólico y las desigualdades. Entonces, cómo ciertas personas por tradición o por algún tipo de jerarquía heredada tienen algunas condiciones mucho más favorables que unos grupos minoritarios de personas. Conceptos clave: la objetivización y la tipificación, el hábitus y el capital simbólico, pues teniendo en cuenta los conceptos de Berger y Luhmann, así como Bourdieu frente a cada uno de estos temas. Cordial saludo, mi nombre es Dina Marlene, soy estudiante de Sociología en la UNAM. El proceso de la socialización parte también de entender que la realidad empieza en un entramado de símbolos que orientan la vida de los seres humanos, es decir, nacemos en un mundo que ya está establecido y el proceso de socialización de los seres humanos. Se da una trama de relaciones complejas y vamos apropiando e internacionalizando. ¿Cómo abordan los tres autores, Bourdieu, Berger y Luhmann, la cuestión de la construcción social en la realidad? Para Bourdieu, la construcción social es la realidad a través de una teoría que destaca la relación entre las estructuras sociales y prácticas individuales. Utiliza el concepto hábitus, campo y capital. A través de estos conceptos explica cómo los individuos y las instituciones construyen realidad social a manera dinámica. Por otra parte, hábitus es un conjunto de disposiciones que se conforman a partir de las experiencias vividas, ya sea en entornos sociales o en diversas situaciones sociales. Para Berger, la construcción social de la realidad es su obra clave, La construcción social de la realidad. El autor propone que la realidad es una creación social, es decir, que las ideas, valores, instituciones y significados se construyen colectivamente mediante la interacción social. Para Thomas Luhmann, está de acuerdo en la colaboración con la teoría de Berger. Aporta a la construcción social de la realidad su enfoque que se centra en cómo los seres humanos construyen y mantienen y transforman el conocimiento sobre la realidad a través de procesos sociales. Para este autor, la realidad es tanto una experiencia subjetiva como un producto social o objetivo, siendo moldeado por leyes, por las interacciones, siendo su principal concepto el conocimiento y la realidad. Aspectos que concuerdan y en cuáles se diferencian. Los autores Bourdieu, Berger y Luhmann coinciden en varios aspectos fundamentales de cómo se construye la realidad social. Teniendo en cuenta las diferencias de sus enfoques teóricos, también concuerdan en que la realidad social es construida por los seres humanos a través de procesos sociales que ejercen una influencia considerable cómo las personas perciben y actúan en el mundo. Los autores tienen diferencias claves en su enfoque teórico. Esto hace que se entienda la relación entre los individuos y las estructuras sociales, el rol del poder y la forma en que la realidad social se produce y se transforma. Aspectos que concuerdan y en cuáles se diferencian. Los autores Bourdieu, Berger y Luhmann coinciden en varios aspectos fundamentales de cómo se construye la realidad social. Teniendo en cuenta las diferencias de sus enfoques teóricos, también concuerdan en que la realidad social es construida por los seres humanos a través de procesos sociales que ejercen una influencia considerable cómo las personas perciben y actúan en el mundo. Los autores tienen diferencias
claves en su enfoque teórico. Esto hace que se entienda la relación entre los individuos y las estructuras sociales, el rol del poder y la forma en que la realidad social se produce y se transforma. Las claves del concepto de objetivación y tipificación en la teoría de Berger y Luhmann. Estos dos conceptos son fundamentales en la objetivación, que es la importancia, tipificación, que es el proceso o tipos de esquemas. Los conceptos están relacionados. Ejemplo, eso es organizar una comunidad. Tiene un líder y cómo actúe según el objetivo ese líder. A las demás personas que hagan sugerencias sobre el cargo del líder. El papel de las instituciones sociales en las teorías de Berger y Luhmann. Las instituciones son cruciales para estructurar la realidad social. Hacen parecer objetiva y externa y se actúa como mecanismo de control social. A través de las socializaciones, las personas interiorizan las formas y roles institucionales que a su vez moldean su identidad y comportamiento. ¿Cómo influyen en las estructuras de la realidad? Como se menciona en el libro de Berger y Luhmann, la construcción social de la realidad se considera como la matriz, la base de todos los significados culturales, sociales y objetiva. Por otra parte, también los universos simbólicos tienen un carácter mónico, ordenan la cultura, la sociedad en la que vivimos y la ordenan en 4 niveles. Primero, la cultura de la sociedad en la que vivo. Segundo, las jerarquías distintas realidades y les otorga un lugar para ordenar la existencia. Tercero, ordena la sociedad, no solo la realidad se asigna a los individuos, sino que también a la cultura y a la sociedad. Y por último, ordena la bibliografía y la historia de esa sociedad. Organiza la memoria colectiva de recordar o no recordar la sociedad. ¿Qué es el concepto de hábitus en la teoría de Bourdieu? Son simplemente esquemas de percepción, evaluación y acción, disposiciones durables y transferibles. También se entiende como estructuras dispuestas a funcionar como estructuras estructuradas, generador y organizador de prácticas sociales, percepciones y representaciones. Pero ¿cómo se adquiere y cómo influye el comportamiento de las personas? Se refiere a los esquemas mentales que incorporamos. Es el aprendizaje práctico, no es consciente ni intencional, ya que adquiere a través de la incorporación de prácticas el espacio social en el que se desenvuelven los sujetos. Este aprendizaje social se adquiere en el curso de la vida, por lo que se caracteriza y el nivel de competencias del sujeto depende del lugar en el que creció y de las diferentes formas que tienen que asimilar y dar sentido y valor a los hechos. ¿Cómo influyen las teorías de Bourdieu, Berger y Luhmann en tu percepción de tu propio lugar en la sociedad y en tus interacciones con otros? Desde mi lugar de la sociedad, la interacción con el otro, podemos ver la sociedad en constantes cambios. A medida que se interactúa con diferentes personas, influye en la percepción que tenemos de tu lugar en la sociedad. Entonces entenderías que tu posición está moldeada por los recursos que posees y los campos en que mantienes. Ejemplo, como estudiante interactúo con mis compañeros y docentes, construyo una identidad en función de las expectativas de mis tutores y compañeros. Para concluir, puedes identificar momentos en tu vida en los que hayas sentido influenciado por las estructuras sociales y jerárquicas propuestas por Bourdieu. Claro que sí, las estructuras de Bourdieu permite ver cómo las estructuras están moldeadas por jerarquías sociales, ya sean familiares, laborales o académicamente. En este caso, por ejemplo, en este caso, la UNAD tenemos un rector, una vicerrectoría, unos consejeros, unos tutores, etcétera. Además, siempre vamos a estar en contacto con los demás, ya sea una estructura política, económica o social. Gracias.